Y vamos a hablar de un papa hoy. De un papa Médicis. Los Médicis, como saben ustedes, eran la familia que dominaba en Florencia, en Italia. Italia durante siglos estuvo dividida en pequeños estados, en reinos, repúblicas, ducados, etcétera. Y había familias tradicionales que dominaban en cada lugar. Ahí tiene usted los Sforza en Milán, ¿Cómo no? los d'Este. Alfonso d'Este se casó con Lucrecia Borgia, que era una familia de Roma, si bien su origen era español. Esos no dominaban mucho en ningún lado, pero dominaron a través de Alejandro Borgia, que fue papa. Mejor dicho, Rodrigo Borgia. Papa Alejandro. Tenía usted también a los Gonzaga en Mantua. En Roma estaban, por cierto, los Orsini. Había varias familias que se disputaban la supremacía. En Nápoles había un reino manejado por una familia francesa primero, los Anjou, y posteriormente por una familia española. Familia nada menos que de Fernando, la familia de los de Aragón. Nuestros reyes eran también reyes de Nápoles. Sí, y las dos Sicilias. O sea que pertenecíamos con los napolitanos a la misma administración. Esto explica todo respecto a algunas casacas. Bueno, dominaban en Florencia, era una familia muy especial, de comerciantes, no eran nobles. Me dijeron que después casaron con reyes. Ahí la tiene usted, ahí está Catalina de Medici casada con Enrique II, rey de Francia, y después María de Medici casada nada menos que con nuestro amigo, el buen rey Enrique IV, el primer Borbón. Tenían, Alejandro, los Medici un escudo que todavía es motivo de discusión, que tenía sobre un campo neutro unas 5 pelotas, bolas o como quiera llamarlas, bueno, que tenían que ver justamente... No tanto como quiera llamar. Bolas, vamos. Sí. Y según algunos esto tenía que ver con cierta forma de encapsular algunos medicamentos para dárselos a tomar a la gente. O sea que los Medici quizás algunos tratan de interpretar una correlación entre ese nombre y la profesión de sanar. Es quizás lo menos probable, pero nunca se supo muy bien de dónde venía el escudo este. Como bien recordaba usted hace un momento, fuera del micrófono, por cierto, también los Medici impulsaron una cierta forma de crecimiento de los sindicatos. Es verdad, los Ciompi, en algún momento se hablaba del popolo grosso, y las profesiones, las artes menores y las otras se, integraron a través de cierto tipo de instituciones que hoy llamamos los gremios. Este es el surgimiento de los gremios justamente en Occidente, y no es poco recordarlo, ¿no? Solían también, como muchas familias poderosas, rodearse de artistas. Esto no habían inventado nada, desde luego, pero habremos de decir que este Giovanni de Medici, que fue electo papa a los 37 años, era el segundo hijo de Lorenzo el Magnífico, tal vez el más reconocido mecenas entre los Medici. Este chico se dedicó a la iglesia, educado por tutores de la corte primero, y después estudió en Pisa teología, derecho eclesiástico, y a los 17 años, no tanto por sus habilidades como por sus influencias políticas, ya estaba en el colegio de cardenales, porque así se las gastaban en aquel tiempo. 17 años, el pibe ya estaba en el colegio cardenal. Elegía papa, miramos. Y uno tiene que lavar tanta ropa hoy en día. De todos modos, tan rápida fue su carrera que recién se consagró obispo después de su sorpresiva elección como papa. Tenía 37 años cuando lo eligieron como papa. Desde la muerte de su hermano mayor, estaba dedicado a restaurar el poder de los Medici en Florencia, que habían sido momentáneamente derrocados por los partidarios de Savonarola, aquel tipo de quien alguna vez habremos hablado. Está en la Piazza de la Signoria en Florencia, el lugar donde dicen que cayó Savonarola. Mentira, debe ser un lugar cualquiera. Pero... Está su celda también ahí en Florencia, el lugar donde estuvo recluido durante todo ese tiempo que estuvo preso y se desarrolló el proceso, y algunos, los más ascéticos de los políticos, a medida que van pasando los años, van a visitar esa celda como si ahí pudieran encontrar inspiración, y la encuentran, pero siempre para... En realidad, Florencia está llena de lugares y de placas donde se dice que aquí vivió el Dante. Yo mismo he dormido en una casa. Hay una placa ahora que dice. Sí. Aquí Apolilló Rodríguez. Y el tipo lo primero que me dijo cuando me recibió, dice, con esta casa, en fin. Sí. Pero no le creí mucho porque realmente creo que el Dante habrá tenido muchas cosas que hacer en su vida, incluso
como para permitirse andar pernoctando en todas y cada una de las casas de Florencia y aledaños. Pero volvamos a Giovanni de Médicis, electo papa a los 37 años, con el nombre de León. León X. Vamos a gozar del papado que Dios nos dio, escribió León X a su hermano después de su nombramiento. Su ceremonia de coronación más se parecía a un desfile en triunfo del paganismo que no a otra cosa. Más de 2.000 cargos vendió, más de 2.000 cargos religiosos. Los cargos, bueno, fluyó a los cofres de León un montón de guita para mantener el tren lujoso en que le gustaba vivir. Se dedicó, y ahí gastó mucha guita, a terminar la obra empezada por su predecesor, Julio II, el que volvía loco al Michelangelo, que era la Basílica de San Pedro. Recordarán que habían tirado abajo la antigua y milenaria basílica edificada Constantino, y la habían reemplazado, o la habían empezado a reemplazar por otra que todavía estaba en construcción, que era San Pedro. Para eso se necesitaba mucha guita, pero mucha, muchísima. Y entonces, como no alcanzaba el vento, se les ocurrió hacer algo que parecía que no tenía mucha importancia, pero veremos cuánta, que es vender indulgencias. Por una módica suma, en fin, se vendían perdones. Vos pecabas, tirabas unos mangos y te perdonaban. No era exactamente así, no hay que ser tampoco tan tendencioso, pero era algo bastante parecido. Dicen del Papa León que pudo haber sido un papa perfecto si es que hubiera tenido algún conocimiento de religión. Que todo lo demás era realmente espectacular. Se rodeaba de artistas, organizaba banquetes. En los banquetes se servían manjares tales como lenguas de pavo, tartas de las que volaban ruiseñores vivos. Qué rico. Un asco realmente. Un asco, pero bueno, un asco lujoso. Había, ya que hablábamos el otro día de la proliferación de enanos en las cortes españolas, también aquí los había. El Papa León era muy afecto a la buena mesa y podía comerse 20 pollos y un saque. Ajá. 20 pollos y un... Y además pollo. Es seco el pollo. La pechuga. Ya uno con media pechuga. Sí, uno lo come nada más que cuando está enfermo. Sacar cuenta, lastrarse 20. Muy bien. Tenía también un elefante, dicen, llamado Hanno, regalo del rey del Portugal, y que estaba entrenado para hacer toda clase de reverencias ante el paso del Papa. Había un cardenal muy amigo de él, que era el cardenal de Siena, Alfonso Petrucci, se llamaba. Y también era entusiasta de ese despilfarro. Él y otros amigos se desilusionaron del Papa León al ver que el tesoro del Vaticano se usó en la guerra contra Urbino. Vamos, León quería ser gobernante de Urbino a su sobrino, Lorenzo. Y entonces gastó muchísima guita en esa guerra. Petrucci y sus amigos vieron mal esto porque querían que el dinero se reservara para el lujo de la corte. Por otra parte, el Papa reemplazó al hermano de Petrucci, que era gobernante en Siena, por un favorito de los Medici, y se apoderó, como solía hacerse en estos reemplazos, de toda la fortuna del reemplazado. Y entonces, este muchacho Petrucci, cardenal Petrucci, 27 años tenía en ese entonces, un joven cardenal, decidió actuar. Empezó a tramar una conspiración para asesinar al Papa. Cometió la indiscreción de incluir a otros cardenales en el estofado y de escribir incluso al depuesto duque de Urbino para ver si quería participar. Realmente indiscreto. ¿Cómo va a escribir uno una carta al depuesto duque de Urbino diciéndole, che, dice, vamos a asesinar al Papa, ¿te prende o no te prende? Y además en público llegó a exclamar que él tenía ganas de apuñalar al Papa. Los agentes papales interceptaron su correspondencia, empezaron a espiarlo, le leían lo que el tipo escribía, después le pegaban la carta de nuevo. Y León, allá por el 17, se enteró del plan. Así dijo, muy bien, ahora vas a ver quién soy yo. Habrá de decirse que el Papa tenía problemas gastrointestinales. También, bueno, se puede morfarse 20 pollo y un saque, y después
un pastel de lengua de pavo y una empanada que se le piantaba a un ruiseñor. No siga. Sí. Bueno, déjeme de bromar. Por Dios. ¿Y sabe lo que había hecho este Petrucci? Había sobornado a Argentino, Battista de Vercelli se llamaba. ¿Qué hace Vercelli? Para que le diese veneno al Papa mientras lo operaba. Él mismo había recomendado a Vercelli al Papa. Pero el Papa, advertido de esta circunstancia por sus espías, hizo detener a Vercelli, lo torturó y lo sentenció a muerte. Y un día convocó un consistorio de cardenales y al final de un discurso ordenó arrestar al cardenal diciendo que era conspirador. Dice, este conspirador, qué sé yo, los demás cardenales se las tomaron. 2 semanas más tarde hubo otro consistorio y él anunció que entre el público había enemigos. Muy bien. Dice, pero prometo perdonarlos si es que confiesan. Nadie dijo nada. Y entonces empezó a encarar uno por uno a los cardenales y les preguntaba, ¿inocente o culpable? Y parece que tenía una mirada muy penetrante el Papa León. Y los cardenales, el cardenal Adriano y el cardenal Soderini, así se llamaba la casa y los dueños de esa casa. Me estoy refiriendo al lugar donde yo dormí en Florencia, donde decían que había dormido alguna vez el Dante. Los Soderini son de todos modos una de las familias más viejas de Florencia. Bueno, estos 2 cardenales cayeron de rodillas ante León y le pidieron perdón. En un tercer consistorio, León dictó sentencia contra los 3 tipos que había descubierto y reveló a Petrucci como su líder. Dijo, bueno, mire, acá estos tipos son culpables y además el que corta el bacalao entre los conspiradores es Alfonso Petrucci. Muy bien, lo agarraron al tipo y lo mandaron al Castel San Angelo, condenado a muerte. Hay que recordar que el Castel San Angelo no es otra cosa que la tumba de Adriano. La tumba del emperador Adriano, emperador de Margarito Orsenat. Animula, guácula, blándula, decía uno de los poemas más famosos de este hombre. Sí, porque le gustaban mucho los poemas y los señores, Adriano. Por eso blándula. Está todavía, lugar circular allí, comunicado con el Vaticano por un pasadizo. Solían usarlo los papas cuando se armaba el tole-tole, refugiándose allí en caso de guerra o de sitio, etc. Lo meten ahí a Petrucci y quiero contarles cómo acabó la sentencia de muerte. Estaba muy mal visto que un cristiano pusiese las manos sobre un cardenal para ejecutarlo, para matarlo. Y entonces se encarga de ese trabajo un moro. Contratan a un moro y el moro con un lienzo lo sangra. Había nombrado por otra parte en esa misma época el Papa 31 nuevos cardenales, todos los cuales se pusieron porque no era gratis. Figuraban 2 primos carnales y 3 sobrinos. Desde luego se ocupaba muchísimo de su familia el amigo León. Era aliado de España, logró que Luis XII, el rey de Francia, renunciara a Milán y a Nápoles, pero viene el sucesor de Luis XII, que no es otro que nuestro amigo Francisco I de Valois, y avanza sobre Italia Francisco, y ahí viene un gran error de León. 2 grandes errores. El primero es: se muere Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio Romano. ¿Quién era Maximiliano? Maximiliano es el padre de Felipe el Hermoso, marido de Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos. Ese era Maximiliano. Se murió Maximiliano. El cargo de emperador del Sacro Imperio Romano era electivo. No electivo que hacían elecciones y ganaba eso Framini. No. Nunca ha ganado Framini, además. Príncipes electores, entre ellos se iba en una cosa así, algo parecido a la elección de Papa también. Sería mucho de político, en fin, de que yo te doy esto, yo voto por vos, pero vos me das aquello, en fin. Y León hacía fuerza por Federico de Sajonia, que era uno de los candidatos. El otro candidato era el propio Francisco I, rey de Francia. Estaba desesperado por ser emperador.
Y el otro era el hijo de la hija, mejor dicho, hijo de Maximiliano. O sea, el hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Era Carlos de Paz. Era Carlos de Paz. Que es el que gana. Y se convierte en Carlos I de España, pero también Carlos V del Sacro Imperio Romano. El más grande, además. El más grande y el más poderoso de todos los emperadores. Bueno, pero este había apostado en contra. A Francisco I, a Carlos V, en fin, uno le va muy mal en eso. Pero todas estas cuestiones eran relativamente pequeñas ante un hecho que León ni siquiera registró. Construcción de San Pedro, se gastaba mucha guita, se empiezan a vender indulgencias. Y el día 31 de octubre de 1517, un monje clava un papel con unas 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Y ese tipo se llamaba Martín Lutero. Y ese era el punto de partida para el cisma más formidable que la Iglesia haya soportado jamás. Y cuando se enteró de hecho, el Papa León dijo: el hermano Martín tiene mucho talento, pero esto no es más que un pleito de monjes. Y se quedó tan tranquilo. No había sabido ver. No. ¿A quién dedicar esta recordación del Papa mundano, de una época en que el papado tenía un significado político, económico y rara vez religioso? Es menester decir, Alejandro, en este punto de la... Uno tiende a pensar en alguien que es quizás enemigo o antinumen de este programa. Pienso en un muchacho más o menos calvo, más o menos gordito, Oliver Cromwell es su nombre, que supo acuñar esta idea, y es la de que un líder es alguien que huele en el ambiente algo que está por pasar y se convierte en adalid de esa idea. Digamos que personas parecidas a eso que definen el enemigo de este programa entran sí entre los dedicandos de este programa, pero otro tipo de figura. Pensamos, por ejemplo, en un sector de la Santa Madre Iglesia que carga encima de sí las peores diatribas. Digo, la compañía de Jesús, los ojos y los oídos de Dios, allí donde hay un fenómeno que no se comprende bien, y esto puede llamarse la China, puede llamarse el marxismo, puede llamarse el psicoanálisis, y entonces esta gente avanza y suele ser castigada habitualmente. Pienso después en otro rubro, el rubro de las artes, gente que quiere ver en algún género que algo debe ser cambiado. Un amigo nuestro de Irlanda, James Joyce. Pienso también en gente de la política, otro amigo nuestro, un tal Arturo, un señor de muy gran apostura que alguna vez dijo que había que cambiarse la camiseta porque la anterior estaba muy agujereada. Hablo de Jauretche, naturalmente, que supo situarse en la política de este país así. Y después pienso en situaciones cotidianas. Gente que, por ejemplo, actuando en nombre de la justicia, un sargento cualquiera, un Tadeo Isidoro Cruz, ve que hay algo en cierto momento mirando una situación que no encaja, que falla. Digamos que mira primero y después ve y dice que no va a dejar que se mate así un valiente. Digamos, ver, hay solo una posibilidad que es el infierno. Nosotros estamos del otro lado. Entonces, como castigo celestial después de todo, para los que miran y no ven, canta alguien que sabe mirar y sabe ver. Suma paz para el que mira sin ver. Vamos a dedicar nuestra charla inicial de hoy, lo digo nuevo. Sí, por favor. Vamos a dedicar nuestra charla inicial de hoy a las madres, porque el tema se presta. Hablaremos de Edipo. Cada vez que se habla de psicoanálisis, Rolón, Sí, señor. usted mismo se gana la vida diciéndole a los incautos que tienen el complejo de Edipo y que sigan yendo a su consultorio durante algunos años más. Sí. Pero vamos a hablar un poco de Edipo, del verdadero Edipo. Estirpe de Cadmo, su papá se llamaba Layo, rey de Tebas, se había casado con una señora llamada Yocasta, Justamente. aunque, dato que quizá no los... en la Odisea no le llaman Yocasta, a la mujer de Layo, sino Epicaste. Pero bueno, se casa el tipo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nos casamos. Y pasa mucho tiempo y no tiene hijos. Che, ¿qué pasará? Parece mentira, bla, bla, bla. No vienen los hijos.
Y entonces resulta conveniente en estos casos, particularmente si uno vive en la antigüedad clásica, ir a consultar al oráculo, el más renombrado de los cuales es el de Delfos. Entonces Layo se encamina a Delfos, consulta al oráculo, mire, no tengo hijos. El oráculo le responde, escúcheme jefe, tal vez con otras palabras, convengamos. Escúcheme jefe, dentro de todo es mejor que usted no tenga hijos con esta mujer, porque los hijos que de ella tuviere le matarán, y de Yapa, no contentos con esto, causarán a su reino y a su casa y a su estirpe tantos daños como usted no se puede imaginar, y por si esto fuera poco, ese hijo yacerá con su madre. Bueno, ¿cómo dice? Dijo Layo, que era un poco duro de entender. Bueno, mire, dice el oráculo, no tengo tiempo para repetirle todo esto, pero es preferible que usted no tenga jamás un hijo con esta mujer Yocasta porque le va a ir muy mal. Bueno, volvió Layo, y repudió a Yocasta. Dice, yo te repudio, y se fue. No le dijo más nada porque era un tipo medio mal llevado y no le gustaba andar con explicación. La mano en el bolsillo, medio de mal humor, como quien se levanta de la siesta, la miró y le dijo, date por repudiada. Pero Yocasta medio se ofendió, vio cómo es, sí, vio cómo son algunas mujeres. Y lo emborrachó una noche y lo sedujo. Tipo, tomó 3, 4 cañas y ya, hermana, y mi padre. Bueno, total, pues nacía un niño que no es otro que Edipo. Pero, al ver que había nacido un niño, Edipo recordó. Layo incluso. Edipo en realidad no recordó nada, ¿no? Al ver que nacía un niño, Edipo Había nacido. dijo, aquí yo que nacía. Era él mismo. Me estoy refiriendo a Layo, al papá de Edipo, dijo, che, aquello que dijo el oráculo, yo de este tipo me tengo que deshacer. Y recurrió a aquel expediente al que suelen recurrir los reyes, a quienes los oráculos le dicen que los hijos que nacieren de una cierta mujer serán causa de su ruina y del incesto. Es decir, se lo dio a un leñador o a un pastor y dijo, andá y si tíralo por ahí. Matalo. La negligencia de esta clase de funcionarios encargados de dar muerte a aquellos niños que causarán la desgracia de sus padres, según el oráculo vaticinado, es proverbial. Este pastor, en vez de liquidarlo al tipo, no. Se dice, sin embargo, que para que no volviese, le agujerearon los pies al Edipo. Y le pasaron a través de los pies una soga, y que después lo tiraron al mar. Eso dicen algunos, otros dicen que en realidad no lo tiraron al mar, sino que lo dejaron abandonado en un cierto monte. En fin, otros no dicen eso, sino otras cosas. Hay quien dice que se lo dejó colgado en un árbol desde el cielo. El caso es que Es un nombre, ¿no? Sí. el nombre Oedipus quiere decir pie hinchado, que es lo que le sucede a aquellos que son víctimas de... Creo que le están agujereando las patas a uno. Sí. Son víctimas, digo, de procedimientos como este de agujerear las patas. Pero bien, ahí queda Edipo y lo recogen unos pastores. Lo agujereo, pobrecito, dice, ¿quién sos? Gente buena, se lo lleva. El pastor se llamaba Polibo y su mujer Peribea, y lo que tenían de pastores lo tenían también de reyes, porque en aquellos humildes tiempos y austeros tiempos, los reyes y los pastores no estaban muy lejos. Crece junto con ellos bueno no Sí, ¿no? sí. Bueno, crece junto con los pastores, este chico Edipo, mucho cariño, que si un día, ya mozo grande, se pelea con un salvete de por ahí, y el mozo, medio para provocarlo, dice, y vos después de todo, dice, ¿qué habla que no te pareces a tu viejo? Y se refería a Polibo, al pastor.
que desde luego no era el padre, pero Edipo no lo sabía, que no le habían dicho a él que era adoptivo. Bueno, duda, como suele ocurrir. Sí, pero es verdad, ¿no? Se miraba y no era muy parecido, ¿no? Dice, yo tengo tanta duda que voy a consultar esto. ¿Y a dónde va a ir a consultar? Al oráculo de Delfos. Y fue hasta Delfos, tranquilamente, a consultar al oráculo, a ver si él verdaderamente era hijo de este Pólibo o no. Llega al oráculo y el oráculo le dice, acá, porque en tu destino está matar a tu padre y yacer con tu madre. ¿Cómo dice? Sí. Sí, dice el oráculo, todos los de esta familia son medio sordos. Bueno, enterado de esto, Edipo pensó no en su padre Layo, de cuya existencia ni siquiera tenía noticias, sino del padre adoptivo de Políbo, y pensó en hacer esto. Y decidió no volver más a Tebas, donde vivía, para evitarle un disgusto tan grande al padre y a la madre, imagínense. Al padre menos. Qué disgusto para un padre que el hijo lo mate y que seduzca a la madre, aunque de esto no se iba a enterar. Bueno, venía caminando pensando en estas cosas y se cruza con uno en el camino. Un tipo que venía en un carro, con su heraldo, Polifontes, poco compadrón. Y en un lugar acerca de cuya ubicación difieren los historiadores. La Fistión, dicen algunos, la encrucijada de Potnias otros, en Fóside, en fin. Se cruzan Edipo y el tipo compadrón que venía en el carro. Hay una provocación, que yo no me salgo del camino, que tómatelas, que de qué te la das. Combaten Edipo con el tipo compadrón que venía del carro, y Edipo mata al tipo del carro. Los más suspicaces de ustedes ya sospecharán que el tipo es el padre de Edipo. Pero bien, ¿a qué iba Layo? A Delfos, porque se cruzaron mientras Edipo venía de consultar y Layo iba. Bueno, Layo iba porque tenía problemas. En Tebas había un monstruo que los tenía locos a todos, que era la Esfinge. Acostumbraba a parar a los caminantes, le hacía unas preguntas, unas adivinanzas, y a los que no contestaban bien, que eran todos, se los comía. Ustedes conocen la pregunta. ¿Cuál es el animal de una sola voz? Dice la pregunta en el original, aunque hay miles de originales. Que tiene a veces 2 patas, a veces 3, y a veces 4, y es más débil cuanta más patas tiene. Bueno. Y nadie sabía contestar eso. Pero les diré que había adivinanza menos conocida, que también usaba la Esfinge, y que es la siguiente. 2 hermanas, una de las cuales engendra a la otra, y eran el día y la noche. Bueno, nadie acertaba esto, pero hay más. Otros dicen que no era que la Esfinge andaba por los caminos parando a los caminantes, sino que había planteado estas preguntas de un modo general. Se reunían en la plaza todos los tebanos para ver si alguno podía obtener la solución, y que a cada día que pasaba la Esfinge se comía a uno de ellos. Me dirán ustedes, ¿eran bastante giles? Sí, contestaré. Pero la Esfinge se encuentra con Edipo y le hace seguramente la primera de estas adivinanzas. Y Edipo, que era buen lector de Villiquen, contestó correctamente, porque la gente contestaba, el tipo, la Esfinge le decía, ¿cuál es el animal que es más débil, cuanta más pata tiene y así pusieron, el perro, la gallina, y cosas así? No, Edipo contestó el hombre, y la Esfinge cuentan, muerta de vergüenza, por el acierto edípico, se precipitó desde una roca y se subió. Bueno, ¿qué pasó? Libres los tebanos de la Esfinge de Tebas, pero ayunos de todo rey, porque había muerto Layo. Le ofrecen a
Edipo, el trono de Tebas. Estaba recordando en este momento, mientras parecía vacilar, aquel poema de Marcos Mustok, que decía: la esfinge de Tebas derrotada se ofusca, se enfada y se hace pomada. Bien. El hecho es que los tebanos agradecidos hacen rey de Tebas a Edipo y le ofrecen como matrimonio, además del trono, le ofrecen en matrimonio a la reina viuda, Yocasta. Bueno, todos muy felices, y Edipo, qué suerte que tengo. Pero se viene una peste. Se viene una peste. La peste tenía por origen justamente esa unión incestuosa. Pero claro, Dios qué sabía. Viene la peste, empiezan a morir las personas, y Creonte, el hermano de Yocasta, o sea, el cuñado de Edipo, pero también su tío, son siempre eficaces esta gilada, ¿qué quiere que le diga? Va a consultar ¿a dónde? Al oráculo. El oráculo, cuando lo vio venir, dijo: finícela. Dice: ¿sabe cómo me tiene? Usted siempre viene a consultar, pasa algo. Sí, le dice Creonte, pero vos, hermano, con la respuesta que me da. Bueno, dice el oráculo, la peste se va a terminar cuando ustedes venguen la muerte de Layo. Y viene Creonte y le dice a Edipo: che, dice, hay que vengar la muerte del rey Layo. Y Edipo no sabía que el tipo ese que él había matado en el camino era Layo. Sí, dice Edipo, venguelón. Y yo ya que estoy, dice, maldigo al hijo una gran 7, dice, que lo mató a Layo. Ojalá. Y como la gente lo miraba, más se enojaba el tipo. Ojalá que le caigan todas las desgracias y las descomunes arriba de la cabeza. Y ya, ¿cierto? ¿Cierto? Y se estaba maldiciendo el mismo el tipo. Bueno, lo van a consultar también a Tiresias, el amigo de este programa, el ciego aquel que fue hombre y que fue mujer, y que vivió durante varias generaciones. Y Tiresias, como sabía todo, no podía evitar saber todo el estofado. Tiresias lo sabía todo. Incluso como Tiresias se niega a hablar al principio, Yocasta empieza a dudar, pone en duda públicamente la habilidad de Tiresias para adivinar. Y como prueba de su inhabilidad, le recuerda una predicción que Tiresias había apoyado, y que era la de que el hijo de Layo, con Yocasta, lo iba a matar, e iba a yacer con su madre. ¿Cómo dice si aquello no se cumplió? Apretado por las circunstancias, le dice: sí, se cumplió. El hombre que mató a Layo es este que está aquí. Este que se ha casado con vos es tu hijo. ¿Por qué? ¿Quién es el pobre mujer? Ay, dice, pero con lo bueno que era. Se ahorca. Y Edipo también, ante tamaña tragedia, se arranca los ojos. Como dice Mustok, se quita la vista. En una entrevista con su analista, se quita la vista. Dice Mustok. Y digo esto, ¿no? Se va. No termina ahí el reinado de Edipo, queda como rey sin embargo, pero ya su existencia es cada vez más triste. Él tenía 4 hijos, Eteocles, Polínices, Antígona e Ismene. Eteocles y Polínices, aquellos de ustedes aficionados a la historia y a los mitos griegos sabrán que son los que empiezan todo el estofado de los 7 contra Tebas. Ismene fue una mina que andaba con uno. Y Antígona es la más famosa. Y Antígona es la más famosa, tomada por poetas egregios desde Sófocles hasta nuestro Marechal. Y la única de las hijas que lo acompaña a Teseo en su vejez es Antígona. Edipo también. ¿A quién dije? Teseo. No, Teseo es el amigo de Atenas. Ahora vamos a ver. Hoy estoy confundiendo los nombres como las madres que tienen muchos hijos. Sí. Roberto. ¿Qué Roberto? Soy Juan. La única que acompaña a Edipo. Edipo empieza a vagar por todos los rumbos. Nadie lo quiere en ninguna parte. Es un hombre odiado. Y al final va a morir a Atenas. Y en Atenas lo ayuda a bien morir justamente Teseo.
Una última leyenda. Decían que aquel lugar donde Edipo muriese sería glorioso para siempre. Y entonces, el cuñado Creonte, sabiéndolo moribundo en Atenas, y dice, dale, vení a morirte aquí, así seamos gloriosos para siempre. Diga, a mí qué me importa, dice, si ustedes son gloriosos, manga de atorrante, le dijo Edipo. Yo, Edipo, le hago lo mismo. La boca se te haga a un lado, mirá si me voy a ir a morir. Mirá si viene un tipo, te toca el timbre y te dice, che, Rolón, dice, ¿no te querés venir a morir a Chivilcoy? No, gracias. A ver si progresamos un poco. Bueno, se le disputaban la tumba al hombre. Quería que se fuera a morir a todas partes. Y bueno, realmente fue gloriosa Atenas. Teseo lo ayuda a bien morir. Y ese fue el final de este Edipo. Digo, no es el final porque aún sigue, aún pervive, no solamente en la memoria de aquellos aficionados a los mitos, sino en los estudios de los analistas. De los analistas, de la gente que como usted se preocupan de esas cosas. Lo nombran a cada rato sin saber que se están refiriendo. ¿Por qué? Suponerles una ignorancia. Que se están refiriendo al hijo de Layo y no al nombre de una enfermedad que consiste, no sé bien en qué. Pero, ¿a quién dedicar hoy? Desde luego a las madres. Esta breve reflexión, esta historia de este hombre tan desgraciado, Edipo. Se terminó su vida, Alejandro, ya cuando se había arrancado los ojos diciendo, justo ahora que nada soy, comienzo a ser un hombre. No sabía eso. No es una mala frase particularmente para... Pero ¿a quién dedicar? Es menester decir, Alejandro, amén de la dedicatoria a las madres, que este es un mal momento para pensar en los dedicandos posibles. Digo, esta época en la cual las paternidades parecen durar mucho más que lo que han durado en la historia del Occidente. Esto es una época en la cual mucha gente sigue a la sombra, no solo de sus padres biológicos, sino de las sucesivas paternidades que enfrenta. Y por eso digo, aun cuando se ha tomado a mal, creo que es necesario que los dedicandos de este bloque, de esta historia que usted ha contado, sean esas personas que en algún momento, quizás de asesinar literalmente a sus padres, prescinden de toda paternidad para fundar otra cosa, empezando por la propia vida. Pienso en un joven abogado que alguna vez por Buenos Aires decidió que la historia de cierta región debía separarse de la historia de su madre patria, justamente, y estoy hablando de Mariano Moreno. Estoy hablando también de otro señor que en algún momento, que después iba a terminar, por supuesto, cambiando las palanganas en un prostíbulo en el que trabajaban sus sobrinas, decidió que iba a cambiar también la forma en que se contaban ciertas historias y se dedicó a inventar un género. Pienso en nuestro amigo Miguel de Cervantes. Pienso en todos aquellos que, como otra persona que también es amiga de este programa, el muchacho Galileo, se dedicaron a cambiar, prescindiendo de las paternidades previas en el sentido del saber el rumbo de los conocimientos. Y pienso sobre todo en uno que en algún momento, pensando en su padre, sabiendo que no estaba aparentemente cerca de él, dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Y pienso en todos ellos que en algún momento supieron que por ese gesto debían hacer algo así como cantar una milonga del solitario. Y entonces, para todos aquellos que han sabido enfrentar el destino sin la ayuda de sus amigos, de sus padres y de sus favorecedores, Atahualpa Yupanqui canta solitario. Esto para la radio. Para la televisión, la recomendación al director de que disponga de las cámaras por un momento. Hasta luego. El programa. Bueno, hablaremos hoy del juicio de Dios. El juicio de Dios es una modalidad jurídica que tuvo difusión en Europa Occidental en los siglos IX, X y XI, y que después empezó a decaer, tal vez por recomendación de la Iglesia, que nunca vio con buenos ojos estas modalidades jurídicas, y por indicación expresa de los papas Celestino III e Inocencio III, que combatieron esto, y ya en el siglo XIV casi había desaparecido. Vamos a explicar de qué se trata. Se distinguían tres modalidades: el juramento, el duelo y las ordalías. El juramento se verificaba del siguiente modo: había un conflicto jurídico y entonces se juraba. La costumbre más habitual consistía en jurar sobre una tumba o sobre reliquias, sobre un altar o sobre el evangelio abierto en teísmo. Y tal juramento valía como prueba. Por ejemplo, usted decía, mire, Dorio me debe 200 pesos. No. Entonces, juro que no. Claro, el tipo decía,
Dorio iba y juraba sobre una tumba que no. Y eso valía como prueba. Si no quería jurar sobre una tumba, pues podía hacerlo sobre reliquias, sobre el Evangelio, en fin. Ahora, ¿qué sucedía cuando, por ejemplo, yo también juraba? Yo juraba que sí, sobre otras, quizás hasta sobre la misma tumba. Bueno, entonces, evidentemente había un conflicto de juramento. Entonces venía la segunda modalidad, que era el duelo. O combate judicial. En principio nadie se batía, es decir, se agarraban, no a piñas, pero se batían, se peleaban. Dorio y yo nos peleábamos. En combate singular. En combate singular. En principio nadie se batía sino con personas de su misma clase. Los nobles se batían con espadas, los plebeyos con bastones. Ahora, las mujeres, los clérigos y los ancianos podían hacerse reemplazar en el combate judicial por un profesional, una especie de testaferro. Un campeón, como un se campeón, acostumbraba todavía a decir. o si usted quiere un campeador. Si eso Exacto. quiere decir campeón, se lo regalo. El Cid campeador es el Cid campeón, campeón de la cristiandad, campeador de la cristiandad. De manera que podemos decir que hoy Independiente se ha Campeador. consagrado campeador. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? A ver esas 4 manos. Ya la teníamos, loco. Cállese, Dorio. Sí, la verdad. Le doy esos 200 pesos y no hablemos más. Deme los 200 pesos. Tome, y está bien. terminemos con esto de Ganó campeones. Independiente, están bien. Y de campeadores. Sí. Algún día traeremos una colección de palabrejas cuyo origen es sumamente interesante. Vamos a elegir unas 10 o 12. Una que se me ocurre ahora es la de candidato. Candidato. Candidato viene de cándido. Y cándido no es otra cosa que blanco, como sabe usted. Sí. El que habla el idioma. Tenemos, sí. Sucedía en cierta época de la República en Roma, creo, que las personas que se postulaban a un cargo público, pues se vestían de blanco. Y entonces, por esa causa eran llamadas candidatos. Y eran los que se postulaban a un cargo. Qué raro que venga, la palabra candidato venga de blanco, de no otra cosa. Y cándido quiere decir blanco. No, es curioso, y además tenemos otras como la palabra caro, que viene de carne, cuero, y finalmente esgrima y escritura. Algún día hablaremos de estas cosas que tanto nos apasionan en las noches de insomnio. Sí. Todas. Bueno, antes del combate, estamos en el duelo, nos Ahí estamos está. por batir a duelo. Yo ya le pagué Sí. Corobar ahora. Momento. Juro que no me pagó. Antes del duelo, cada contrincante ponía en manos del juez una suma, digamos, suficiente para cubrir gastos, multas, daños y perjuicios, guita para darle al vencedor, en fin, no sé qué. Y estos depósitos eran llamados prendas. Y había una práctica ritual para establecer el combate judicial que era el desafío. Le corro con mi manchao al alazán de Silvio. El desafío consistía en un guante arrojado a los pies del adversario, que éste recogía en señal de aceptación, ¿no es cierto? Se mantuvo después el duelo ya como deformación del combate jurídico hasta prácticamente nuestro siglo. Pero en la Europa de los siglos XV, XVI, XVII fue pero muy frecuente. Y yo recuerdo, y algún día hablaremos de esto también, de una especial aversión que sentía el cardenal Richelieu por los duelos. Y él combatió muchísimo a los duelos y a los duelistas. Porque le parecía que esa era una costumbre bárbara, y lo era, ¿no? Y me acuerdo también de Joseph Conrad, aunque por otras razones. Recomiendo a todos ustedes que lean El duelo. Es una novela breve, e incluso que vean la película, Una magnífica duelistas. película, Ridley Scott. Sí, que es una de las pocas películas que no desmerecen
las expectativas que el libro suele despertar. Cierto. Bueno, este era el duelo, ¿no es cierto? Y vamos a las ordalías. Las ordalías eran de origen sajón y eran pruebas por los elementos, por la naturaleza, para aclarar la inocencia o la culpa del acusado. Y este es el verdadero juicio de Dios. Los otros también lo eran, pero este más que ninguno, porque suponían que teniendo Dios potestad sobre la naturaleza, era también capaz de hacer que los elementos favorecieran o culparan a una persona al entrar en contacto con ella. Había distintas pruebas para ver si un tipo era inocente o era culpable. La prueba del fuego, por ejemplo. A vos te acusaban, digamos, de deberle 200 pesos a uno. O quizá me imagino yo, de delitos más graves. Por ejemplo, de haber matado a un tipo y te quería cobrar 200 pesos. Entonces, vos decías que no había sido, etcétera. Tenías que estar 3 días ayunando y oyendo misa. Y después de esos 3 días el acusado debía tomar con la mano un hierro al rojo y llevarlo a un lugar determinado. Por ejemplo, tomabas un hierro al rojo acá y lo llevabas allá arriba al mostrador. Entonces, una vez terminaba la prueba, se ponía la mano del acusado en una bolsa cerrada y sellada que se abría 3 días después. No es que le cortaban la mano. No, le ponía una bolsa de nylon, por ejemplo. Una bolsita a esa altura. No era de nylon, no. No, Bruno Bauer, no era de nylon. Le ataban la bolsa a la mano de modo tal que el tipo no pudiera violarla, la precintaban, la sellaban con los sellos de Hermes, es decir, herméticos. La lacraban y dejaban la mano ahí 3 días. A los 3 días abrían la bolsa y si la mano estaba en muy mal estado, era que el tipo era culpable. Hubo un famoso caso... No veo de qué se ríen. Sí. Usted debe recordar de quién se trataba la historia, yo recuerdo el hecho nada más, de una mujer que siendo acusada de infidelidad fue llevada a tomar con su mano el fuego por un sacerdote, y esta mujer, para no mentir, hizo disfrazar a su amante de sacerdote y juró tomando el fuego ante su esposo: juro que nadie más que tú y este sacerdote que me está tocando han tocado mi cuerpo. Es una famosa historia que usted por ahí recuerda. Qué bueno, ¿eh? No la conocía, si no lo hubiera recordado inmediatamente. Es una obra. No puede de teatro, que no recuerde otras cosas, pero esta sí. Si no es autobiográfico, es una obra de teatro. Sí. Pero es muy bueno, ¿eh? Sí. Es No es bueno. una obra literaria, ahora no recuerdo. No. En ese sentido, en el sentido de la fidelidad femenina, los hebreos tenían una prueba que se llamaba la de las aguas amargas, que a la mujer supuestamente adúltera le hacían beber unas aguas que según parece tenían propiedades jurídicas, por cuanto dictaminaban la inocencia o culpabilidad de una dama, y pues si la mujer sobrevivía, creo que no la mataban. De todos modos, como hemos contado aquí algunas veces, las penas por adulterio, aun cuando éste no se comprobara debidamente, eran espantosas. Lo mejor que te podía pasar era quedar abandonada a tu suerte sin bienes. Eso era lo mejor. Lo peor era que te matara. Bueno, hay que decir que la barra de hierro se calentaba más o menos según la gravedad del presunto delito. Lo mismo ocurría con la distancia. Se calentaba más o menos... No. Era mayor si el delito era grave y menor si el delito era leve, más leve. Bueno, obviamente si la mano aparecía sana, el tipo era inocente, pero esto rara vez ocurre cuando uno agarra una barra, el rojo vivo, por más inocente que sea, alegará. Otras variantes eran poner al acusado un guante calentado al rojo, un guante de hierro, calentaban un guante de hierro, lo metían al tipo ahí, y lo mismo. Si no le pasaba nada, era inocente. Algunos lo hacían caminar también sobre barras al rojo vivo, o sobre carbón. Aunque últimamente hay... Trampa eso, sí. ¿Cómo es la trampa ese? Cuente. La trampa es esta, Cuento en aquello que pensé. Cada tanto sale en el diario La Razón
en la segunda página, pues siempre sale ahí. No se iban a hacer una crítica buena ahí, pero bueno. No, pero yo me lo imagino en ese día. En ese prestigioso diario. Sí. Era verdad. No, que hay, no sé qué, ¿cómo es eso? Hay un ritual. Cada tanto acá lo hacen, caminan los tipos que caminan sobre las brasas y no les pasa nada. Lo cual tienta seguramente a algunos, como a mí, a ver, cada vez que voy a un asado me da ganas de ponerme en pata y caminar sobre las brasas. Cosa que no hago porque en realidad me siento culpable de cualquier delito que ande suelto por ahí. En general uno se ve impresionado porque en esas crónicas suele recomendarse a los que participan del ritual que se calcen apenas terminen de recorrer el caminito este de brasas y tengan cuidado con las brasas que están esparcidas alrededor. Según parece se forma una especie de cortina no oxigenada que impide la quemazón de las plantas de los pies al margen de los callos de la gente, y una vez que uno sale queda desprotegido de todo eso. Digamos, hay una separación ficticia. Se genera una especie de pequeña traba gaseosa entre las brasas propiamente dichas y las plantas que están circulando sobre ellas. Pero entonces no es una trampa, sino un fenómeno natural conocido por algunas personas que lo aprovechan. La magia que le dicen trampa. Bueno, todo milagro debe tener una explicación. Me imagino que los cientistas, si es que viniera Dios mismo y les explicara cómo hizo, digamos, para... Así cualquiera, Dios existe, dice. Claro. Para separar las aguas del Mar Rojo, digo, claro. Para citar cualquier cosa. ¡Ah, qué vivo! Pero parece que esta es fácil de hacer. Yo tengo la tentación, se hace en algún pueblo de la provincia de Buenos Aires este ritual en algún lugar todavía. Sí. Así que el año que viene... El año que viene no. Yo creí que los tipos tenían... planta de amianto. No. Usted sabe que hay muchas personas que tienen las plantas de los pies muy curtidas por las callosidades. Castelo, digamos. Por ejemplo, Castelo. Sí. O aquel que yo contaba que caminaba y un día se clavó una tachuela y no se dio cuenta. Hasta que empezó. Hasta que caminaba por el corredor y sacaba chispas. Se dieron cuenta los parientes. Bueno, esas personas supongo yo podrán caminar sobre las brasas, sobre... lo que quieran. Sí. Bueno, la prueba del agua. Ponían en una tina con agua hirviendo un anillo y vos lo tenías que sacar con la mano. Vos eras acusado de algo, ¿no? Sí. Fenómeno. ¿Usted es acusado de algo? Te preguntaban. Sí, decía vos. Muy bien. Espérese un rato. Hacían hervir el agua de la tina y decía, ahora agarre ese anillo. Y vos metías la mano y te quemabas. Decía, culpable. Si no te quemabas, eras brujo. Con lo cual lo quemaban. Y así. Estaba también la prueba del agua fría. Estaba reservada a la plebe. Se le ataba al acusado la mano derecha al pie izquierdo. Atención, la mano derecha al pie izquierdo. Y la mano izquierda al pie derecho. Quedabas vos ahí cruzado. Con la barrera y te tiraban al agua fría, al río te tiraban. Sí. Fíjate qué curioso. Si salías a flote, eras culpable. Culpable por... Fantástico. Los legisladores de aquellos tiempos tenían lo suyo, tenían su capricho también. Parece trabaja el Congreso, decía la Es gente. el reglamento de la AFA. Claro. Si salías a flote eras culpable y si te hundías, te ahogabas. Estaba también la prueba de la cruz. Habiendo una disputa bilateral, dos contendores que opinaban distinto acerca de un caso, se colocaban uno junto al otro con los brazos en cruz. Y se condenaba a pagar, digamos, al primero que demostraba no poder sostener esa posición, al primero que bajaba los brazos. Dicen por ahí que la expresión bajar los brazos proviene de ahí. Si ya no sostener la opinión. Bajó los brazos, se quedó.
está bien, porque de hecho la muerte en la crucifixión, en la tortura romana de la crucifixión, venía por asfixia, por esta posición justamente. La gente no se moría por estar ahí. No podía respirar más. Alguna vez deberemos hacer eso. Es una explicación un poco desagradable y más parecida, o digo, interesante tal vez para los médicos. ¿Cuál es la de saber por cómo cómo se producía la muerte por crucifixión? Primeramente, al tipo le costaba respirar. Cada inspiración requería un esfuerzo muscular muy grande. Pero sí, son unos fenómenos muy complejos y alguna vez quizá dediquemos una charla completa para saber cómo se producía la horrible muerte por crucifixión. Y bueno, hay otras formas menores del juicio de Dios, pero básicamente era esto. Queda en el idioma un resto de estos juicios. Yo pondría las manos en el fuego seguramente viene de ahí, que me vaya al infierno sí, todas estas cosas que remiten a una inmediata participación divina en un conflicto jurídico. El simple juramento, Alejandro. Claro, son simplemente resabios de aquella modalidad, no del juicio de Dios. Después vinieron los abogados, etcétera. Ya había abogados y estas pruebas tenían lugar en un mundo que ya conocía códigos de justicia muy, pero muy complejos, desde Justiniano para adelante, o de Hammurabi para adelante, aunque el código de Hammurabi no es un código en el sentido moderno de la palabra, y el de Justiniano sí. Quiero decir que estamos en el siglo IX, X, XI, el mundo ya ha conocido la complejidad jurídica, los recursos del derecho, los abogados, etcétera, de manera que llama la atención. Pero sucedió eso. Bueno, ¿y a quién dedicar este paseo por los duelos, por las ordalías, por los juramentos? Yo creo, Alejandro, que si bien es cierto que la humanidad, Occidente en particular, ha avanzado supuestamente en este terreno de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y cómo castigar aquello que está mal, cómo sancionar de alguna manera la diferenciación entre el bien y el mal, es menester reconocer que a lo largo de la historia de los hombres que protagonizamos en distintos lugares, por cierto, la historia de Occidente, ha sucedido que los estamentos destinados a practicar esta costumbre, es decir, la de decidir dónde está el bien y dónde está el mal, se han ido corrompiendo. Y esto sometió a los hombres en general a una cierta soledad, la misma soledad que ocurrió en aquel siglo en el que los viejos dioses estaban olvidados y el nuevo todavía no había aparecido. Esa es la sensación, la misma del emperador Adriano, que se tiene en esos momentos de la historia en que uno sabe que existe un código, que existe una forma de diferenciar el bien y el mal, pero uno sabe que esta forma no rige para todos. Pienso sobre todo en la gente que integró la historia de esta patria, y pienso especialmente en aquellos que la fundaron, en aquella especie, una raza casi diría, que no reconocía orígenes y diferenciaciones entre lo español, lo indígena, lo que venía de afuera y lo que estaba aquí adentro. Esa especie que de alguna manera uno puede confundir en su denominación habitual, gaucho, con la otra, que dice guacho. Esto es, que no tenía la paternidad de una justicia. Y esa gente en algún momento no solo supo que debía desconfiar del juez en lugar de hacerse amigo cuando uno no era el que escupía el asado, sino que además, estando de ese lado donde estaba el poder, supo decir que uno no podía dejar que se matase así a un valiente. Para los criollos que han venido soportando a lo largo de toda esta historia, incluso en este momento, y los que vendrán para las iniquidades de la patria, pienso en la forma de resolver esa cuestión, que no era otra que la del duelo criollo, un duelo frente a frente, sin desventajas, y jugándose a otra justicia, la de Dios, que quizás estaba observando. Y después de estas citas de Dorio, en donde se han mezclado Margarito Orsenar con José Hernández, vamos a mezclar también a Lito Vallardo, pobre, porque Nelly Omar canta precisamente Duelo Criollo. La música fácil se diferencia de la difícil. Por decir, la buena música, la música compleja, la música rica se diferencia de la pobre, que maneja mayor número de recursos. Mayor número de recursos. Las canciones menos prometedoras son aquellas que, habiendo escuchado 5 segundos, uno ya la conoce toda. Porque empiezan a repetir el dibujo y se repiten las cadencias armónicas. Hay incluso
una música que está escrita así a propósito, porque persigue un efecto hipnótico. Hay todo un arte de la hipnosis relacionado con la música pop, relacionado con la música disco, con el baile y con las luces, con el efecto hipnótico que se desea producir sobre las muchedumbres, que necesariamente debe volver sobre su dibujo una vez cada 10 segundos. Cuando usted quiere hipnotizar a alguien, debe repetir movimientos. Bueno, sería que usted tratara de hipnotizar a alguien haciendo siempre movimientos diferentes. La persona jamás se hipnotizaría. Pero, en general, esta música, amén de aquella que expresamente persigue un propósito hipnótico, lo cual después de todo no es un propósito musical ni artístico, digo, es pobre de recursos, como que cada 4 o 5 segundos vuelve a aparecer el mismo. La música seria, la música elaborada, es una música más rica, en donde no necesariamente es un catálogo, un muestrario de lo que el músico aprendió en el conservatorio, pero que bueno, nos presenta una serie de agrados o de propuestas a nuestro agrado, variada, a veces sorpresiva, a veces caprichosa, pero más rica. La trampa quizás, Alejandro, sea el intento de disfrazar una cosa con deliberado disfraz de lo que no lo es. Esto es, nuestros amigos los monjes en Oriente suelen trabajar con melodías que constan de 2 notas, por ejemplo, puesto que el objeto es lograr un cierto estado de concentración. Si la música disco y la industria cultural de los países dominantes que tratan de vender esto y hacerlo circular por el mundo dijesen que su objetivo es alcanzar el estadio de un cierto satori y seguir por el camino del Tao, quizás esto tendría otro sentido. El asunto es disfrazar esto de un producto cultural. Claro, una cosa es la técnica del mantra o de la hipnosis, y otra cosa es el músico estúpido que no sabe más de 2 acordes. Dicho lo cual, pasamos al tema de hoy, que es Shakespeare. Este hombre, William Shakespeare, había nacido el 23 de abril del 1564 en Stratford, con Avon. Hijo de un señor, John Shakespeare, se escribió un poco distinto, de una señora Mary Arden. Hay que esperar 18 años para saber algo más. Y en 1562 se descubre un nuevo vestigio de su existencia, cual es su licencia de casorio. Se casa con una joven, o no tan joven, Anne Hathaway, que estaba encinta, por cierto, y que era 8 años mayor que él. Tuvo 2 mellizos. Uno, curiosamente, se llama Hamlet. No Hamlet. Hamlet. Murió chico. Pero bueno, no vamos a aburrir con cosas que se saben de él, que son todas aburridas. Todas. Dígase que entre lo bastante que se sabe, no es que se sepa poco, se sabe mucho, pero son todas cosas que no dicen casi nada. Es la vida muy vulgar de un hombre que a veces litigaba, andaba en pequeños chanchullos, compraba, vendía, pedía préstamos, obtenía pequeños honores. Vamos, entre ese hombre pequeño, del cual se tienen noticias o se tiene documentación, y su obra, sería poco decir que hay un abismo. Otra cosa, otro dato, antes de empezar con el verdadero relato de hoy. En esa época, estamos hablando del siglo XVI, la idea de autoría de una obra, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, no era como esta idea quisquillosa que se tiene ahora. Había incluso, en lo que se refiere al teatro, una considerable indiferencia por la autoría. A punto tal que, representada una obra, primero se consideraba a los actores, quizá al empresario, y en último término, y a veces ni siquiera constaba en los registros, al autor. La indiferencia iba también hasta el no tener en cuenta los plagios, que eran muy frecuentes. Bueno, en siglos anteriores, ustedes recordarán cuentos que aparecen en Geoffrey Chaucer, en Boccaccio, en Petrarca, etcétera, sin que a nadie se le mueva un pelo. Se consideraba bastante lícito apelar a relatos
de algún otro, y cuando digo de algún otro digo mal, porque los relatos estaban en el ambiente y les pertenecían a todos, para engrosar la obra propia. Muchas veces no se firmaba, muchas de las obras de Shakespeare no han aparecido con su nombre. En 1623, después de su muerte, bastante después de su muerte, se publica con la supervisión de dos actores del Teatro El Globo, que era donde laburaba el Teatro Este, el célebre folio que agrupa, excepto Pericles, toda la obra de Shakespeare. Está dedicado a los condes de Pembroke y de Montgomery. Trae el famoso grabado con la carita del peladito ese que creemos que es Shakespeare. Contenía también algunos homenajes de compañeros de él, personas que lo habían conocido, entre ellos el de Ben Jonson. Hablemos un cachito de Ben Jonson. A él se le deben algunas famosas definiciones sobre Shakespeare, sus pocos latines y menos griego. Bueno, son de ese comentario de Johnson. El cisne de Avon también, de Johnson. Aquella historia según la cual algunos compañeros de Shakespeare comentaban que jamás, habiendo escrito algo, tachaba. Y si nunca se le ha visto tachar una línea. A lo que Johnson dijo, ojalá hubiera tachado 1000. No sé si en ese comentario o quizá más adelante, Johnson dice que él no quiso disminuir la gloria de Shakespeare, sino que estaba indignado porque los actores ponían el acento justamente no en una gran virtud, sino quizá en un defecto, cual era el de no tachar jamás una línea. Habla Johnson y señala algunos errores de la obra de Shakespeare, algunos que rozan el ridículo. Cita esta línea, debe ser en Antonio y Cleopatra. Alguien le dice a César, eres injusto conmigo. César contesta, César no ha sido jamás injusto, sin justa causa. Quizás ha sido un chiste, no muy bueno, Shakespeare. Todos los colaboradores de este infolio están de acuerdo en un punto. Las 36 obras que allí se presentan son de la autoría de este actor poeta. Ahora, ¿qué pasaría si no fuera así? Si estas personas mintieran o fueran ellas mismas víctimas de una intriga. Vamos, si en realidad Shakespeare no hubiera sido autor de esas obras. Y bueno, hay un bando al que podríamos llamar, se llama por ahí, el de los anti-estrafordianos, que arguyen que un hombre tan vulgar como el que aparece en las noticias que de él tenemos, no podía exhibir los conocimientos de toda índole que han aparecido en la obra de Shakespeare. ¿Cómo pudo disponer, sin estudio, del vocabulario más hermoso y variado de todos los tiempos? ¿Cómo pudo hablar, por ejemplo, de Venecia o de Navarra, sin haber estado jamás allí? O redactar en francés sin conocerlo. Enrique V, ¿no? Entonces dice, Shakespeare fue una máscara, un testaferro, tras el cual, por razones que varían, según el candidato, se habría ocultado, bueno, ¿quién? Y el candidato tiene que ser un tipo nacido entre 1560, digo, que hubiera vivido entre 1560 y 1615 más o menos. Tuvo que haber sido un letrado de mucha alcurnia, conocedor de Ovidio y de Plutarco, conocedor del francés, del italiano, lector en el original de Boccaccio, de Montaigne, de Rabelais. Tuvo que haber sabido cosas sobre la guerra de Troya, como las que aparecen en Troilo y Criseida, historia romana, como la que aparece en Julio César, o estrategia, como aparece en Enrique V, o derecho, como aparece en el Mercader de Venecia, que hemos citado aquí, o patologías mentales, como en el Rey Lear o en Macbeth, sin ir más lejos, o navegación, como en La Tempestad. Hay una docena de personajes que encuadran en esa descripción. Lord Southampton, nuestro amigo Sir Walter Raleigh, aquel que fue en busca del dorado a América, aquel que trajo el tabaco
de aquella región llamada Virginia, justamente en homenaje a la reina Isabel. A su novia. Sí, aquel que fue novio de Isabel, aquel que según cuentan, al encontrarse la reina frente a un charco, le puso el manto para que la reina pasara sobre él, diciéndole pisa morena, pisa con garbo, agrego yo. La reina Isabel detestaba el tabaco, por otra parte. Otros dicen que el Dr. Johnson, Christopher Marlowe, el conde de Rutland, Francis Bacon, el hermano de Francis Bacon, Anthony, etc. Esto empieza a tomar mucho cuerpo. En 1848 me aparece un libro muy extraño, ahora muy difícil de conseguir, pero algunos años más tarde, 8 años más tarde, la señorita Delia Bacon, descendiente justamente de Roger Bacon, se hace célebre con un artículo que publica en donde dice que su antepasado, Roger Bacon, era Francis Bacon, digo, era el autor de las obras de Shakespeare. Su argumentación era bastante floja, más intimidatoria que otra cosa. Bueno, muere en un manicomio Delia Bacon. Es más una intuición que una tesis. Pero esto prende, y muchas personas se hacen aficionadas a esto de descubrir que Shakespeare no era Shakespeare. En 1883, una señora, la señora de Henry Potts, hace un trabajo acerca de Bacon, no sé sobre qué obra, probablemente del Novum Organum, una de esas cosas que escribió él, donde encuentra 4.400 analogías entre las notas del filósofo y la obra de Shakespeare. Aparecen tipos que adhieren a esta teoría, el señor Ignatius Donnelly, que no es otro que el teórico de la Atlántida, que empezó a encontrar mensajes secretos en las obras de Shakespeare, en donde se descubrió una comunicación entre él y Bacon, una especie de acuerdo secreto. Incluso el crítico llamado Parker Woodward consideró que Bacon era autor no solo de las obras de Shakespeare, sino también de Lyly, la de Greene, que fue un poeta que le tenía mucha bronca a Shakespeare, la de Peel, la del propio Marlowe y la de Johnson. Y alguno alegó que a Montaigne también. Poco trabajo realmente el del pobre Bacon. Y según parece, Bacon tuvo que recurrir a este subterfugio, a hacerse pasar por Shakespeare, por razones políticas, por ser el teatro incompatible con la dignidad de la carrera de administración en la que él estaba. Pero hay otros candidatos. Ahí lo tiene usted a William Stanley, el sexto conde de Derby, pretendiente al trono, del cual se sabe que tenía una gran pasión por el teatro. Siendo pretendiente al trono, las razones de su ocultamiento parecen muy claras, ¿no? El teatro era una cosa muy mal considerada, entonces Borges dice que los autores de teatro eran vistos más o menos como vemos nosotros ahora los autores de teleteatro. Y también los de teatro. De hecho, en esa época no se podía enterrar a los actores en sagrado, digamos, en los lugares consagrados para eso, ¿no? Y bien. El señor Abel Lefranc adhiere a esta teoría de ser William Stanley, el conde de Derby, el verdadero Shakespeare, diciendo que la vida de este hombre tiene que ver con la sucesión de obras escritas por Shakespeare. Y así parece que fue a Venecia justo cuando este escribía El Mercader, a Navarra cuando este escribía los trabajos de no sé cuántos, supuestamente es una biografía de nuestro amigo, el buen rey Enrique de Navarra, donde aparece, le llama Fernando, no le llama Enrique. Pero aparece también Margarita de Valois, en fin. Y así. Bueno, tiene un defecto como candidato William Stanley, que murió demasiado tarde. Estaba vivito y coleando después de haber muerto Shakespeare. Pero si bien se mira, después de todo Shakespeare tampoco escribió en sus últimos 10 años. Se dedicó a litigar. El otro candidato es Christopher Marlowe, de quien hemos hablado aquí, que es el preferido del norteamericano Calvin Hoffman, que sostiene que efectivamente fue él Shakespeare. Este tiene una ventaja, que es un verdadero dramaturgo. Escribió y escribió muy bien. De él es aquel verso famoso que a veces recordamos: ven, dulce Helena, hacerme inmortal con un beso. Es uno de los autores de Fausto, además. Creo que por eso lo
lo hemos recordado aquí. Hay otra frase que usted se ha repetido con placer, que es aquella que dice: has cometido fornicación, pero eso fue hace mucho tiempo, en otro país. Y además, muchacho, la chica muerta. La chica muerta. Hemos hablado de Marlowe, que murió. Este tiene otro defecto. Si Stanley murió demasiado tarde, este murió demasiado temprano. Lo liquidaron en una taberna en 1593, pero algunos dicen que no murió porque pesaban sobre él algunas sospechas. Se sospechaba que era ateo, que practicaba el satanismo, que conspiraba contra la reina, y en ese caso lo mejor que puede hacer un tipo es fingirse muerto, porque los finados en general no son perseguidos por la policía de Isabel II, de Inglaterra. Isabel II es la de ahora. Primera. Delia Bacon desarrolla después otra teoría que es muy interesante, que es que la noción del genio único debía sustituirse por la de un sindicato de escritores, comandado siempre por Bacon, que sería el autor en jefe, e integrado por un consejo de secretarios, donde figurarían el conde de Oxford, Walter Raleigh, el conde de Derby, Christopher Marlowe, el conde de Rutland, en ocasiones el propio Dr. Johnson, y una mujer que sería la encargada de dar perfil a los personajes femeninos, Lady Pembroke. Este grupo estaría formado por personas emparentadas todas con el gobierno, con la reina, con la policía y el servicio de propaganda de la reina, porque evidentemente Shakespeare, de esto hablaremos otro día, y podemos hablar incluso de cada una de estas cosas con mucho mayor detalle, pero bueno, no será hoy. Algún día hablaremos de cómo Shakespeare admiraba el orden constituido. Y en qué momento le toca vivir a Shakespeare, el momento en que Inglaterra pasa de ser una pequeña potencia, pequeño país, donde el Renacimiento llega tarde, que estaba en plena Edad Media, después de la instalación de la dinastía Tudor, después de la Guerra de las Dos Rosas. Después de la Guerra de las Dos Rosas, que había deshecho el país. Bueno, el rey Enrique, y después Enrique VIII, el barba azul coronado, y el hijo Eduardo, y la hija María Tudor, e Isabel, que convierte, pero en una generación, al país en una gran potencia, por razones que no vienen al caso explicar. Pero bueno, parece que Shakespeare era un poeta oficial, lo cual podría llegar a granjearle la antipatía de aquellos que prefieren los malos poetas con tal de que sean opositores. Mire lo que me sucedía. Hasta aquí las cosas. Humildemente he tomado algunas notas, y en general todos estos argumentos que parecen muy bien acrisolados, tienen algunas fallas, y yo alguna vez he dicho que la falla hay que buscarla al principio. Cuando hay algo que parece indestructible, vayan bien al comienzo, porque ahí debe estar la trama. No lo busquen en un detalle del final. En las preguntas y no en las conclusiones. Sí. Tiene que haber alguna petición de principio así. Y yo creo que la petición de principio surge aquí. Dice: ¿cómo pudo disponer sin estudio del vocabulario más hermoso y variado de todos los tiempos? ¿Cómo pudo hablar de Venecia y de Navarra si no había ido nunca? Vamos, ¿cómo pudo saber tanto? Como se ha dicho ahí, ¿dónde está? De derecho, de historia romana, de estrategia, de navegación. Y yo dije, tanto. En el Mercader de Venecia, las citas geográficas son dos. Se cita el canal y el Rialto. Mi sobrino podía citar eso. Se me dirá, en aquel entonces no había cine, bueno, pero había almanaques y había manuales de divulgación igual que ahora, vamos. No era necesario haber ido a Venecia para nombrar el canal. No hay ninguna otra cita, ni tiene nada que ver la geografía en aquella historia. Pero acerca de la erudición de Shakespeare, en lo geográfico, en la Comedia de las Equivocaciones, cuya lectura recomiendo, Antífolo de Siracusa y el otro, es muy divertida.
sitúa a Padua en Lombardía, a la Bohemia al borde del mar, e imagina que Delfos es una isla rusa. Por otra parte, por ahí, esto no me consta, aparece Héctor citando a Aristóteles. Héctor, obviamente, es un personaje mítico de la guerra de Troya. ¿Cómo va a citar a Aristóteles, que vivió, póngale, 6 siglos después? 7. Ulises exclama amén. Era muy astuto, ¿no? Cleopatra usa corsé. ¿Eran necesarios conocimientos notables de derecho para escribir, por ejemplo, El Mercader de Venecia? No. En absoluto. Cualquiera que lea El Mercader de Venecia verá que incluso lo que se parece ahí a un juicio tiene del derecho una idea muy primitiva. Y lo que surge es una argucia, no un decreto o alguna cosa así. Claro. Es una historia. De manera que un almanaque, un manual de divulgación pudo bastarle tranquilamente. La obra de Shakespeare efectivamente está llena de ignorancias, de dudas, de puntos débiles, de plagios. Es la obra de un primitivo. Un hombre absolutamente genial, pero primitivo. Nada más lejano que un esteta, que un sabiondo como el Dr. Johnson. Eso es tan lejano de Shakespeare como puede serlo de los profetas o de la Biblia. Ahí me parece que está la madre del horrero. Cuando dicen cómo un hombre sin muchos latines y griegos pudo saber tanto de qué, de lo que sabía tanto, era de lo que efectivamente el Shakespeare de carne y hueso sí sabía, de teatro. Sabía de teatro. Estaba todo el día allí. Estaba todo el día allí. Y después de todo, remitámonos a Lugones, en su Galla Ciencia, un poema donde una mina le pregunta al poeta, pero ¿cómo habéis descrito tan bien la gallardía de las cortes? Pues, señora, yo he sido rey. ¿Y cómo habréis dicho? Y yo he sido marino. El poeta ha sido todo, si es que ha sido poeta. Sin necesidad de seguir un curso de protocolo de las cortes, de historia de la navegación. No. Yo creo que sí hasta algo raro con Shakespeare. Pero de ahí a intentar demostraciones acerca de Marlowe, de Raleigh o de quien fuere, nada más que porque nos cuesta entender que un hombre sin haber salido de Oxford puede escribir El Mercader de Venecia, me parece un flojo comienzo. Ahora bien, algo raro debe haber, pero no está aquí. Seguro que no está aquí. Estos argumentos nos dan risa. ¿A quién dedicar, digo, este paseo no ya por la vida de Shakespeare, sino por aquellos que argumentaron que este hombre, este actor del Teatro del Globo, no había escrito nada? Es menester, Alejandro, que yo le dedique a usted este primer chiste tonto que voy a hacer porque creo que ha llegado el momento de hablar en castellanos. Justamente, después aclararemos qué quiero decir con esto. Cada vez que aparece la vocación por sacarle la autoría de ciertas obras a una persona, a mí me vienen a la mente unas líneas de un tal William Shakespeare que dicen: "By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes." Lo siento en el escozor de los pulgares, algo malvado, alguna porquería se avecina. Entonces, creo que es necesario que dediquemos este primer tramo del programa a ciertas personas que han sabido pasar por encima de esto. Y pienso primero en el amigo Rostand, capaz de concebir un personaje como Cyrano de Bergerac, que hizo justamente de la cesión de la autoría de sus versos una verdadera virtud, quizás la más bella de las virtudes que puede tener alguien que se dedica a la creación de la poesía. Pienso en otro amigo, un muchacho Jorge de la parte de Palermo, que supo decir alguna vez que el mayor de los méritos al que podía aspirar un escritor era que alguna de sus frases se convirtiese justamente en algo, en un patrimonio popular, algo que uno pudiese usar sin saber quién coño la había escrito. Yupanqui decía eso también, que el destino más feliz de una copla era ser anónima. Pienso después en otro amigo de este programa, en Chrétien de Troyes, y en los que lo precedieron y los que lo sucedieron, que alguna vez tomaron una historia como la saga de Arturo en homenaje de su patria y la reescribieron una vez tras otra, sabiendo que estaban haciendo su propia obra, pero que además estaban trabajando con un tesoro que era patrimonio de todos y jamás se preocuparon por esa historia de la originalidad. Y pienso también en nuestro amigo don Miguel de Cervantes, que alguna vez
aún inventando un género, supo reírse de cierto tipo de lugares semejantes a esto de los patrimonios. Por eso cada vez que uno escucha que alguien reivindica para sí la historia de una idea o que se queja porque alguien lo acusa de robar, digo, no podemos tener ante eso otra actitud que la de una risa, loca. Risa loca toca Horacio Salgán con Ubaldo de Lío, para Shakespeare y para todos aquellos que en lugar de preocuparse por quisquillosidades, crean. Nuestro bestiario, una serie de monstruos primitivos, bíblicos, de poca difusión. Si me permite los voy a describir, voy a contar sus costumbres, para que, bueno, en caso de encontrarse uno con alguno de estos terribles monstruos, pues sepa a qué atenerse. Es fuerte lo de hoy. Sí, es fuerte. El primero es Rahab, el príncipe del mar, incluso parece que vivía en una época anterior a la creación, lo cual es casi como una paradoja. Y dice que en esa misma época llegó hasta rebelarse contra Dios, el monstruo Rahab. Dios parece que le dio una orden que consistía en que Rahab abriese la boca y se tragara todas las aguas del mundo, y Rahab desobedeció. Entonces Dios parece que lo mató a patadas y hundió su cadáver bajo las aguas. Según se dice, ningún animal terrestre podía soportar su hedor. Esto se dice no solo de Rahab, sino de muchas personas incluso. Pero esto nos recuerda a los babilonios, donde estaba el dios Marduk, que pues había puesto vigilantes al cadáver de Tiamat, también justamente por el mismo asunto. Otros sostienen que Dios perdonó a Rahab y que luego vinieron unos ángeles envidiosos y arrojaron al mar el libro de Raziel, y en ese mismo momento ordenó Dios a Rahab que se sumergiera y recuperara ese libro. Fue así. Vinieron los ángeles y tiraron al agua el libro de Raziel. ¿Pero qué era el libro de Raziel? Vamos a ponerlo un poco en claro. Es un libro, desde luego, anterior a la Biblia, que Dios le regaló a Adán. O quizá fue el ángel Raziel, el ángel que lleva ese nombre, que le regaló este libro a Adán. Y era un libro con conocimientos de orden astrológico y científico, una cosa así. Se dice que ese libro pasó de Adán a Noé, y de Noé a Abraham, y de Abraham a su nieto Jacob, y de Jacob a su hijo Leví, de Leví lo heredó, lo consiguió Moisés y Josué, y llegó hasta Salomón, y que el legendario rey Salomón adquirió su sabiduría precisamente de ese libro de Raziel, el libro que el ángel Raziel, por encargo de Dios, entregó a Adán. Bueno, ese libro se cayó al agua, tirado por unos ángeles envidiosos, que no querían que Adán entrara en posesión de ciertos conocimientos más bien angélicos. Y entonces Dios ordenó a Rahab que se sumergiera y recuperara ese libro, y el príncipe del mar lo obedeció. Pero dicen también que cuando aquel asunto de los egipcios, cuando los egipcios perseguían al pueblo de Israel y vino la apertura de las aguas del Mar Rojo, parece que Rahab estaba a favor del ejército del faraón. Se dio vuelta el punto. Y entonces ahí Dios se enojó y destruyó finalmente a Rahab y a todos sus ayudantes, que no habían sido mencionados hasta ahora, pero que al parecer lo tenían. Hay quien confunde a Rahab con Leviatán, o también con el jactancioso gran dragón, que era uno que pretendía haber creado todos los mares y ríos él. Pero no era eso. Leviatán era otro, y ahora hablaremos de Leviatán, que no es solamente un libro de Thomas Hobbes. Ni es una ballena. Ni es el Estado. Ni es el Estado. Descripción de Leviatán. Empiece por la carita, por los ojos, digamos. Bueno, los colmillos difundían el terror, si me permite la metáfora. Órgano de difusión. De su boca salían fuego y llamas, un aliento ígneo. Tipo, abría la boca y se respira al lado, fiera. ¿Qué comiste? Sí. De las ventanas de su nariz salía humo. De sus ojos un feroz rayo de luz. Su corazón carecía de toda compasión. Muy bien. Vagaba por la superficie del mar, dejando una estela resplandeciente.
y por su abismo inferior, digamos la panza, hacía que el agua hirviese como en una olla. Y tenía la panza caliente. Entonces, al contacto de su panza, el agua hervía. Curioso, ¿no? Parece un submarino atómico para la gente que le gusta buscar esas metáforas. Claro, seguro vamos a leer en alguna revista. Y en realidad la descripción del Leviatán no era sino la descripción de un submarino atómico que habían traído habitantes de Ganímedes. Todo esto deducido del dibujito que había en una roca de un tipo con un redondeo alrededor de la cabeza. ¿No ve que eran las escafandras, no ve? Ningún arma podía abollar sus escamas. ¿Yo? Otra más. Bueno, Dios pescó al Leviatán con un anzuelo, lo sacó del mar, le ató la lengua con una cuerda, le atravesó las ventanas de la nariz con una caña, le taladró las mandíbulas con una espina, y chau Pinela. No lo quería mucho, me parece. Algunos dicen que Leviatán tenía tantos ojos como días tiene el año. A saber, 365, salvo en los años bisiestos, en que le aparecía le salía una especie de ojo supernumerario, como al Obsac Rampa. Ojo que se le iba al terminar el año bisiesto sin que nadie lo advirtiese. Porque bueno, si a uno le sacan un ojo, la gente lo nota. Mal que mal se nota, sí. Claro. Pero a un Leviatán sacarle un ojo, ¿sabes qué? Claro. Decían también que las escamas eran radiantes, y tan radiantes que hacían empalidecer al sol mismo. Decían también que se mordía la cola con los dientes y formaba un anillo alrededor del océano. Esto usted encontrará una rápida analogía con el Uruboros. La serpiente de los gnósticos. O con ¿cómo se llama? O con la John Mungarden, la serpiente cósmica de los nórdicos. Dicen también, mejor dicho no dicen, muchos le llamaban Leviatán a la banda inferior de la bóveda celeste, aquella donde aparecen los signos del zodíaco, justamente porque creían que el Leviatán estaba en los confines del mundo, rodeándolo mientras se mordía la cola. A pocos hombres se les ha concedido el dudoso privilegio de ver al Leviatán, pero Rab Safra, mientras navegaba en su barco, vio un animal que sacaba la cabeza del agua. Grabadas en los cuernos, leyó estas palabras: esta minúscula criatura marina, que mide apenas 300 leguas, está en camino para servir de alimento a Leviatán. Cuerno largo tenía, ¿eh? Bueno, si medía 300 leguas, calcule. 1500 kilómetros son. Son 1500 kilómetros. Bien podían haberle escrito las hazañas de rocambole completas en los cuernos. Se sabe de cuernos que son muy considerables. Sí. Y no precisan tener nada escrito. No precisan tener nada escrito. Algunos dicen que había dos leviatanes, una hembra y un macho, y que Dios mató a la hembra y castró al macho, inútilmente. Para que no sufra. Se dice... Para que no se divierta. Y se dice que la carne del animal muerto está guardada en salmuera para el banquete que tendrá lugar en el juicio final. Para mí 2 panchos. Leviatán, como Rahab y como tantos, exhala un hedor terrible. Y si no fuera porque cada tanto se purifica oliendo flores del paraíso, todos moriríamos asfixiados por la fetidez del Leviatán, dijo Mario Max. También se dice que Dios no solo habrá de preparar un banquete con la carne del Leviatán, sino que distribuirá para la venta en Jerusalén la carne que los justos no pudieran comer. Y también hará carpas con su piel y adornará los edificios con tapices, ya que las escamas del Leviatán son muy brillantes. Otro monstruo, el Behemoth. Algunos hablan de un duelo al fin de los tiempos entre Leviatán y Behemoth. Ambos habrán de matarse mutuamente. Los cuernos de Behemoth destriparán a Leviatán y las aletas afiladas de Leviatán matarán a Behemoth. Behemoth fue el primer animal terrestre creado
y tiene el aspecto de un hipopótamo prodigioso. Gobierna a las criaturas terrestres, así como Leviatán gobierna, por cierto, a las marítimas. Si tuvo una compañera, es evidente que no pudo acoplarse con ella, porque de lo contrario su progenie hubiera hundido al mundo, dado el peso impresionante de esta bestia. Suele pastar allá por las 1000 montañas. Diré aquí que las 1000 montañas no es otra cosa que las fuentes del Nilo. Dicen que las deja peladas en un solo día, me refiero a las 1000 montañas. Pero que de noche la hierba brota y entonces ya a la mañana el behemoth tiene que comer. Suele tener mucha sed y dice que todas las aguas que pasan por el Jordán en 6 meses sería capaz el behemoth de beberlas de un trago. Eso se llama escabiar. Pero es misericordioso. Así como Leviatán verdaderamente es una porquería de monstruo, Sí. Este es bueno. Y suele levantar en su cola a miríadas de pájaros que se posan en ella y los amaca el pavo. No le veo la bondad realmente. Bueno, no sé si es bueno, pero es tonto. Ahora bien, hablaré de el último monstruo, mejor dicho, la última yunta de monstruos. Y pero muy poco difundido y lindísimo. Es un gigantesco buey salvaje llamado búfalo. Es muy enorme, pero muy enorme. Diga cómo es de grande. Bueno, muy grande. Solamente existen 2 al mismo tiempo en el mundo. El toro vive en el extremo oriental del mundo. La vaca vive en el extremo occidental del mundo. Salvo que usted tenga la peregrina idea que el mundo es una esfera, en cuyo caso ya no tendría sentido seguir conversando. ¿Qué? ¿Ustedes también con eso? Cada 70 años se unen a copular. E inmediatamente la vaca mata al toro a mordiscones, la muy ingrata. Deshágase uno en atenciones. Sí. Y así le pagan. Y entonces la vaca concibe 2 terneros mellizos, un macho y una hembra. La preñez le dura 11 años. Esas son madres, ¿eh? Ay, cómo sufrimos las madres. Pero en el 11º año se pone tan grávida que ya no puede ni moverse y le cuesta alimentarse. Y en realidad moriría de hambre si no fuera por su saliva. La saliva de la vaca es tan copiosa que le sale de la boca y riega las tierras circundantes, que de este modo se fertilizan, florecen, fructifican, y ahí toma la vaca su alimento que le salva la vida. Por fin, su vientre se abre, los mellizos nacen y la vaca muere. Inmediatamente el macho va al este, la hembra al oeste, y pasados 59 años vuelven a encontrarse para repetir el ciclo. Dicen que una vez el rey David, siendo niño, se encontró con uno de estos bueyes, no se sabe si con la vaca o con el toro, aunque podría saberse. Sí, bastaba con saber de dónde venía. Por eso. En realidad creo que se sabe, el que no lo sabe positivamente soy yo. Y lo confundió, digo para dar idea de su tamaño, lo confundió con una montaña. Lo cual nos habla quizá del tamaño prodigioso de estos bueyes, o quizá de la absoluta incapacidad del rey David para establecer comparaciones. Pero este animal, o uno de estos animales, fue salvado por Noé, no metiéndolo en el arca porque no cabía, pero lo ató de los cuernos, recordarán ustedes, los que han estado allí, lo ató de los cuernos y anduvo el búfalo nadándole atrás al arca, esto se conoce poco, Sí. Durante todo el diluvio. El tipo atado de los cuernos, me hace gracia, ¿no? Sí.
a la popa del arca. Cada tanto se asomaba Noé, aunque no creo, porque no era un arca muy asomadera. Ni era Noé muy asomadizo. Tanto es así que para ver cómo andaba el asunto tuvo que largar una paloma. Claro. Así que no creo que fuera el arca en ventanillas muy generosa. No. Y de hecho sabemos que solo tenía una pequeña escotilla. Eso. Pero digo, me imagino a Noé pensando, ¿no se le habrán aflojado las sogas que sostenían los cuernos de este desgraciado? Huella, huella, gritaba. Sí, huella, huella, guay. La 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 huella, güey. La 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 la. Y el bemot le hacía así con los cuernos. Porque lo que tenía de grande lo tenía de agradecido aquel. Pues bien, el Rahab, desobediente y de olor fétido, el Leviatán, que echaba fuego por los ojos, humo por la nariz, etcétera, y que también tenía su olorete, el Behemoth, el monstruo misericordioso, y esta yuntita de bovinos que estaban uno en el levante y otro en el poniente. Hemos recordado a 5 monstruos olvidados y postergados por la irrupción de otros monstruos con más prensa, como la quimera, Pegaso, El cancerbero. Ortro. el hombre de la bolsa, etcétera. ¿A quién dedicar este paso por los monstruos olvidados? Yo creo, Alejandro, que una solución fácil, una salida posible para esta charla que usted ha dado, sería pensar justamente en esas figuras, monstruos más cercanos a nuestra vida cotidiana, a nuestra mitología, a nuestra memoria colectiva. Sin embargo, creo que lo que es menester en términos de la ética que sostiene las charlas de este programa es pensar no en los dedicandos posibles, sino en la condición de aquellos que por tener algún tipo de característica particular se convierten en monstruos, no por una condición monstruosa. Nadie es monstruo hasta tanto el resto de las personas o de las cosas o de los objetos o de los seres que lo rodean se lo demuestra. Quiero decir, estoy pensando en algunos otros monstruos caros a nuestra mitología. Frankenstein, quiero decir, el moderno Prometeo, pienso en el conde Drácula, pienso en personas que tienen más de 145 de coeficiente intelectual, pienso en personas capaces de amar hasta la muerte. Digo, aquellas personas que se diferencian tanto, que reciben ese nombre de tératos, y que se diferencian tanto justamente de la gente que terminan por ser temidos y perseguidos. Y pienso también en otras personas, en algunos seres sensibles, en general parcos de palabras, que no pudiendo comulgar con otras personas como ellos, prefieren elegir la compañía de una bestia, de alguien que puede ser un monstruo, porque así concibieron nuestros indios aquí en América la llegada de los caballos. Pienso que quizás en algún momento de la vida habría que mirar a los monstruos de frente y decirle, o vamos, vamos, Zaino viejo, o tú no eres tan diferente de mí. Está bien, entonces para los que alguna vez trataron con cariño a leviatanes y a rahabes, y les dijeron, escucha, Rahab, leviatán, traque Behemoth, apure delantero güey, escucharemos entonces vamos, Zaino viejo. No se puede, hermano. Lo que pasa es que la banda está borracha. Debe decir, pero queda seco como pastel de polaco eso. Bueno, no hay manera, otras ¿no? cosas. Vale. Bueno, ¿qué le pasa a mi camino? Cada vez somos hinchas del equipo de Liniers, campeón al fin, salimos los muchachos del Fortín. Yo ya lo sé, campeón de
saber. Llora Brasil por el autor de nuestro Código Civil. ¿Qué va a hacer? Ahora la copa la tenemos el bien. ¡Adiós! ¡Adiós, maestro! Negro de azul en la casaca del glorioso Liverpool. Ay, nada igual en la República Oriental del Uruguay. Bueno, hablando de la República Oriental del Uruguay, hay muchachos amigos de Mercedes que han venido del programa, seguramente ya se han rajado, porque el último colectivo para Mercedes sale... ¿En Mercedes? Digo... ¿Provincia de Buenos Aires? No. Mercedes, capital del departamento Soriano, me parece. Dele. Señor, vamos a los últimos mensajes del programa. ¿Cuál sería? Nos pregunta Bruno Bauer, que ha retornado al programa. Sí, no está mal, ¿eh? No. Es tentadora la alegoría. Sí, señor. Dorio, así que la sonrisa para la foto era falsa. Sí. Mancilla, atájemelo a Frascarelli que se escapó. Está fumando en el baño, Frascarelli. Ahora va a ver, Se va a ir, Frascarelli. sí. Si está fumando en el baño. Como siempre. Sí. Bueno, yo no tengo más mensajes. Yo tampoco. Mañana, queridos amigos, vamos a estar en el sindicato de los gastronómicos. Salta y Cochabamba. Sí, hace un frío afuera y una cerrazón. Aquí ha venido esta noche, pero mucha gente, y teniendo en cuenta el tiempo que hace, muchísima. Casi tanta como todos los días. Sí, sí. En serio, sí. Sí, mucha gente. Sí, se ha llenado. Ayer también, a pesar del partido, vino mucha gente. Mañana va a estar nuestro amigo Baglietto allí, así que creo que vamos a poder hacer un programa razonablemente bueno, de manera que les recomendaría ir. Traten de ir temprano para poder obtener lugar, lleven la boleta en el bolsillo. Ah, no, esa era otra. Sí, tal cual. Llévenla por la duda. Bueno, muchas gracias a todos. No les voy a tomar prueba hoy porque estoy Muy de bien. excelente humor. No tomé nada. Tenemos aquí un anuncio que hacer justamente en relación con lo de la prueba. Hoy, en vez de ponerse nota, se va a calificar con café. Regalamos café Cabrales. Tenemos café. Así que 6 por 8. Va a llover café. No, mal. Ojalá que llueva Mal. café en Tortoni. Bueno, vamos a regalar café Cabrales, de nuestro amigo Cabrales, que ya puede irse a dormir porque termina el programa. Quique. Chiquito, A dormir, Cabrales. Chiquito, por favor. Él duerme todo el día salvo estas 2 horas. Cállate. Permanece despierto. Bueno, No. no, ¿cómo ¿cómo va a tirar ¿Quién café? quiere café Cabrales? ¿Quién quiere café Cabrales? Después va a haber que tirar agua hirviendo. Vamos a saltear una fila. Porteño. Fila por medio. Fila por medio. Ahí va. 1, 3, 5, 7. Ahí está. ¿Obsequia usted? Obsequie. Ahí está. Está nuestra productora, Lala Franco. Ahí no. Acá hay un hombre sacó el revólver. Sí. Hay escena de pugilato. Atájenlo, Ah, señor. ¡Guarda! Señor. ¡Guarda! ¡Cose! ¡Hasta mañana! Chao. Corte el programa. ¡Corte! Este programa, Café Cabrales, que significa buen café. Medicorp Argentina, en medicina privada, todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Por usted y su familia, San José AFJP, la única administradora de los trabajadores. Casa América, el hogar de la música. Y llovió Café Cabrales, que significa buen café.